Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a llamar la enseñanza hoy el nuevo pacto. Capítulo 11. Pero vamos a tener un preámbulo para entrar a estudiar el nuevo pacto. Y es el verso 17 al 22. Leamos. 1 Corintios 11, 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís a vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Pueden sentar. Resulta que Jesús en la última cena dio una enseñanza muy importante, buscando con ello que el pueblo no se olvide de lo que sucedió. Hay una particularidad en Dios y en teología se llama acciones simbólicas. Entonces, ustedes leen acerca de la fiesta de los tabernáculos. La suma es para que no se olviden que habitaron en tiendas en el desierto. Leen sobre la fiesta de la Pascua, para que no se olviden que eran esclavos y un día fueron libres. O sea, las 7 fiestas que celebra el pueblo israelita, cada una tiene una connotación a través de las cuales se busca dejar una enseñanza a las generaciones venideras. Pues en este caso, Jesús está haciendo algo similar. Él dice que el pan y el vino es el tipo de su sangre y de su cuerpo, y que deben de hacerlo en memoria de mí. O sea, para que se acuerden que hubo alguien que entregó su cuerpo y también su sangre. Ese es el fin de la institución, una de las 2 instituciones más sagradas de la iglesia. La otra se llama el bautismo. Son las 2 instituciones más sagradas que tiene la iglesia, que es la Santa Cena y el bautismo. Pero sucedió que en Corinto la gente comenzó a hacerlo de una manera deliberada. Pienso yo que falta de conocimiento en los pastores que atendían a las iglesias, y entonces lo cogieron por costumbre de hacerlo semanalmente. Y las cosas que se hacen de rutina, como que se pierde el sentido, ¿no? Como que se le pierde la esencia. ¿Sí? Por eso de aquí para adelante vamos a hacer un culto cada 3 años. Para que la gente no se acostumbre al culto y no les parezca importante.
Hay gente que no le parece importante el culto. Entonces, tú no los ves en los cultos. Hay cristianos domingueros. Hay cristianos de cada 6 meses. Conozco creyentes que vienen cada año. Eso es muy interesante, la vida devocional de muchos cristianos. Puede ser porque tienen la oportunidad de estar en culto todos los días si quieren. Entonces como que se les vuelve algo que no tiene sentido. Parece que eso pasó en Corinto con relación a la Santa Cena. Entonces, debería de celebrarse acorde al tiempo en el cual Jesús muere por nuestros pecados, que equivalía a la Pascua para el pueblo de Israel. Y eso ellos lo hacían una vez al año. Y ninguno podía faltar a la Santa Cena, a la Pascua. Y si alguien, por haber tocado un cuerpo de muerto, estaba inmundo, entonces no podía participar de la Pascua. Le acercaba al sumo sacerdote y le decía: yo estoy inmundo porque anoche tuve un sueño erótico y resulté en el mar. Entonces no puedo participar. O porque toqué muerto, o porque, bueno, lean todo lo que representaba las inmundicias que impedía que el feligrés pudiera participar de eventos sagrados. Entonces el líder de la iglesia o de la comunidad israelita programaba otro evento en una fecha diferente para que esa persona pudiera participar de la Pascua, porque todos tenían que participar. Jesús oficia la Santa Cena y le dice que eso debe de hacerse en memoria de él. Pero la iglesia la cogen como un juego. Entonces la hacen de seguido y se convierte no en la Santa Cena, sino en una comilona, donde el deber era unirse en torno a un pan y compartirlo bajo la dirección del líder de la iglesia, del pastor de la iglesia. Pero ellos la interpretaron como que es la oportunidad de comer y entonces pensaron en un compartir americano. ¿Saben cómo es un compartir americano? ¿Cómo es? Cada uno paga. Eso es un compartir, ¿no? A la americana. Pues yo les digo porque a mí me han dicho así. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar aquí, pero a la americana. Es decir, cada uno paga. Cada uno paga. Entonces allá sucedió de que la gente simplemente, bueno, el domingo es la cena del Señor. Entonces, como Darwin tiene, se trae su tamal de 3 kilos, su Coca-Cola 1,5 litros, estará por ahí su mujer. Ay, Dios. Pero resulta que la hermanita acá no tiene sino una botellita de aguapanela y un pancito. Yo no sé si ellas conocerán una cosa que comemos nosotros que se llama arepa. No sé. De pronto conoces pan. Entonces, habían otros que tenían menos, porque en la comunidad hay gente que Dios ha bendecido económicamente. Hay otros que tienen la bendición, pero no tan. Y hay otros que tienen la bendición de pronto de otra manera, porque la bendición de Dios no se puede medir por la abundancia. Hay otras bendiciones que no se miden por la abundancia. Me encanta eso del capítulo 3 del libro de Habacuc. Aviva tu obra, pero con una condición: en el momento de la ira, acuérdese de la misericordia.
O sea que había una bendición. ¿Cuál era? Apretar al infiel. Y si había que se muriera para que los demás tuvieran temor, había que hacerlo. Por eso es que el profeta dice, acuérdate de tu misericordia. Y la iglesia primitiva tuvo un gran temor cuando a Ananías y Zafira se les olvidó el compromiso y entonces fueron cortados del pueblo y hubo gran temor en la iglesia del Señor. Entonces pueden haber algunos que no tienen, porque entre otras cosas, la igualdad social de la cual hablan tanto hoy, nunca existió, nunca existe y nunca existirá. Nunca. ¿Está claro? Nunca. Jesús dijo a los pobres siempre. ¿Cómo? Siempre. Y Dios legisló a favor de los pobres frente a los que tenían abundancia. ¿Qué hizo él? Hizo algo muy sencillo. Cuando vayan a arar el campo, no recojan todo lo que queda regado, déjeselo para el pobre, para el huérfano y para la viuda. Porque a veces los que tienen quieren tener más. Entonces Dios dice, no puede ser que usted teniendo tanto piense solo en usted. Yo le ordeno que deje en el camino lo que caiga, para que también el huérfano, la viuda, el pobre, el extranjero puedan mitigar su necesidad. Dios es maravilloso. Entonces, allá en esa iglesia habían unos que tenían y otros que más o menos y otros que no tenían. Porque los pobres, ¿qué? Díganlo. Siempre los tendréis. No crean en la igualdad social que no existe. Ni va a existir. Los que hablan de la igualdad social utilizan zapatos de 4 y 5 millones y viven en mansiones y hablan de la igualdad. Entonces, nunca ha existido, nunca existe y nunca existirá. La razón, la Biblia dice, a los pobres siempre los tendré. El pobre es una necesidad. Porque sin pobres, pues no hay mano de obra. Y sin ricos, no hay quien invierta. Dios ha hecho todo muy bien. Si no hay venados, el león y el tigre se mueren de hambre. No. ¿De qué viven esas criaturas? Y si no hay desechos, los camarones que a ustedes les gustan. Pues imagínense lo que les pasa. O sea, Dios tiene una cadena maravillosa. Yo quiero que alaben a Dios porque Él tiene todo en orden. Entonces, mirando, eso fue lo que pasó allá. Habían pobres y el que tenía se desbordaba en exhibir lo que tenía. Y el que no tenía, miraba. Entonces, Pablo les dice, la Santa Cena no tiene el fin de exhibir quién tiene más, sino más bien el de estar todos a través de una figura simbólica en igualdad de condiciones, porque aquí el evento no tiene nada que ver con lo social, sino más bien con su vida espiritual. Porque la cena tenía dos razones. Una, anunciar que Cristo había muerto. Y la segunda, que Él vuelve otra vez. Ese es el sentido de la Santa Cena. A mí en una evaluación me preguntaron, ¿qué representa la Santa Cena para usted?
coloqué que Cristo murió y que Cristo regresa. Porque eso es lo que está escrito. Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que ¿qué? O sea, la Santa Cena le dice al cristiano que Cristo murió, pero que regresa. Y la causa de la muerte de Jesús es nuestros pecados, y la razón de su regreso es la obra justificadora en usted y en mí, que se hizo mediante la resurrección. Entonces Pablo está buscando de que los creyentes entiendan que la cena no es una comilona, es un evento sagrado y además debe de mirarse como tal. Luego les explica por qué. Ahí ya entramos al verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, dice, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Concuerda precisamente con lo que está escrito en Isaías capítulo 53. Luego dice que tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y ahí es donde yo quiero como centrar la enseñanza. ¿Por qué? Porque hay un pacto que se llama edémico, hay otro pacto que se llama adámico, hay otro pacto que se llama abrahámico, hay otro pacto que se llama davídico, hay otro pacto que se llama mosaico y hay otro pacto que se llama el pacto palestino y el nuevo pacto. Son 7. Entre los pactos hay unos que son nacionales y hay otros que son universales. Cuando usted lea acerca de los pactos, entonces trate de ubicarse de qué se trata ese pacto. Entonces, un pacto nacional, el pacto davídico. Un pacto universal, el pacto noéico. Un pacto universal, el pacto abrahámico completo. Porque si no se toma completo, será nacional. Recuerde que el pacto abrahámico tiene 2 aspectos. Uno que tiene cobertura para el pueblo de Israel en el sentido, bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie os daré. Ese es el pacto para el pueblo de Israel, que estaba bajo promesas netamente materiales. Tierra que fluye, leche y miel. Pero el mismo pacto que Dios hace con Abraham, bajo la figura, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, se está refiriendo que la simiente de Abraham es Cristo y que solo en Cristo habrá cobertura salvífica para todas las naciones de la tierra. Por eso dije, un pacto ¿qué? Completo. Entonces, si lo miramos completo, podemos decir que es universal. Cuando entramos al nuevo pacto, el nuevo pacto es universal. Pero comencemos por definir qué es un pacto. Un pacto es un compromiso que hace un hombre con una mujer como la que hizo Mauricio con Merceditas. O como la que hice yo con Mercedita. Ay, ¿verdad que se llaman igual? Se llaman igual. Un pacto lo hacen entre 2 naciones. Pueden hacerlo entre un conjunto como la Comunidad Europea, ¿no? Ellos han hecho un pacto donde la moneda sirve en toda parte y sus conciudadanos no tienen fronteras. O un pacto como el pacto andino, donde usted con la tarjeta andina o con el pasaporte, creo que hasta con la cédula hoy,
puede moverse en todos los países del área andina. ¿Ves? En los pactos hay derechos y hay deberes. Casi siempre los seres humanos queremos ¿qué? Derechos, pero no queremos cumplir con los deberes. Y eso así no funciona. Entonces a mí me apasiona el capítulo 18 del libro del Génesis. Dios va a castigar a Sodoma y a Gomorra porque pues resultaron manidoblados, y entonces dice, no, pues va a hacerlo porque, sin hacerle saber nada a mi amigo Abraham, porque yo sé que él enseñará a sus hijos después de él a que anden en el camino y hagan todo a fin de que lo que se ha dicho se vea cumplido. Entonces Dios es confidente con Abraham. Abraham tiene una promesa de Dios. Yo te voy a bendecir, pero tú tienes un deber. Te circuncidas tú y toda la familia para que exista la huella de que usted y yo hicimos un pacto. Cuando Dios pacta, Dios cumple. A diferencia de usted y yo, que no cumplimos ni años. Pregúntale a la soltera cuántos años tiene. Inclusive a las señoras. Y dicen algo así, a mí me lo han dicho. A las damas no se les pregunta la edad. Nosotros no cumplimos ni años. Yo prometo amarte en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, en todo lo que la vida da y la vida quita, y renunciando a todas las demás me consagro solo para ti mientras viva. Pues claro, porque después de muerto, ¿qué va a pasar? Sí. Y al mes están diciendo que se quieren divorciar. Es que yo no le entiendo, es que no lo entiendo. Ese tipo es más complicado, más enredado que un costalado de anzuelos. Difícil. Pastor, yo he pensado como darnos un tiempo. Pues ese tiempo tuvo que dárselo antes de y no después de. ¿Y dónde está el pacto, pues? No, dijo que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por ella. Y ahora va a sacar la mano. Aprende a ser hombre. Sí, yo creo, perdóname lo que voy a decir. Si yo no puedo ser cristiano, que sea siquiera varón. Lo mínimo que se puede esperar de un hombre. Entonces, si usted no puede ser cristiano, cumpla su palabra. Se comprometió con Dios, con su mujer, y ante la sociedad y ante la ley, y ahora va a sacar la mano. No. Señora, cumpla. Es que solo les gusta, pues, el compromiso mientras van a la luna, y cuando bajan de la luna las cosas como que se complicaron, y entonces ya parece. No, así no es esto. Cuando hacemos un pacto tenemos derechos y tenemos deberes. Y el día que uno lo rompe, pierde los derechos. Así de simple. Pero a mí lo que me gusta de todo este asunto es que hay una particularidad en Dios, y es que Él promete y cumple. Usted le vaya a su marido, le vaya a su mujer, le vaya a su pastor, le vaya a su iglesia, le vaya a su gobernante, pero Dios no falla. Alábenlo, por favor. ¿Cómo es que dice la Escritura? Si fuéramos infieles, ¿qué? Y hay pruebas en la Biblia de que eso es real. Me encanta ese libro de Números, Darwin. Ese libro de Números me encanta. Ese capítulo 16, a mí me apasiona el capítulo 16. ¿Por qué?
Bueno, porque Dios ha escogido a Israel para sí. Pero en el capítulo 16 forman una revuelta y se levantan 200 líderes que estaba el presidente de jóvenes, los diáconos, el departamento de familia, el departamento de obra social, todos ahí, reunían 250 y se fueron en contra de Moisés y de Aarón. Entonces pensaron de que con Dios es como en el mundo, que se puede hacer lo que uno quiere. No, Dios es Dios de orden. Y Él estableció una autoridad y hay que respetar la autoridad. En Dios la autoridad no es el equivalente a la estatura ni al peso, sino a la investidura. Después de que Dios le da una investidura a un hombre, por pequeño que sea, Dios lo hace respetar. Por torpe que sea, Dios lo hace respetar. La Biblia dice que Moisés era torpe. Fue una de las excusas de él, recuerda. Señor, pero es que, sí, ¿cómo voy a ir? Sí. ¿Recuerdas el anécdota aquel? Que hay un tipo en el andén y está triste, muy triste. Y se le acerca a uno tratando de aconsejarlo. ¿Qué le pasa? Que yo soy casado y mi mujer se fue y se me llevó mis 3 hijos. Tranquilo. Tipo, le digo, es muy fácil para usted decirlo. Bueno, eso le pasaba a Moisés. El tipo era ¿qué? Él dice, yo con este enredo de que no sé hablar, ¿cómo voy a ir a convencer a ese pueblo? Pero Dios le había dado ¿qué? La autoridad. Y entonces Dios escuchó la oración de Moisés. Le hacen ese capítulo, es bonito. O la Biblia, todo es bonito. A mí me encanta la Biblia. Me encanta. La llevo leyendo más de 50 años y todos los días me gusta más. Y me llama la atención de que Moisés, ante la amenaza de la división, le dice, Señor, no escuches su oración. No sé cómo haría, tal vez en el pensamiento, ¿no? Porque él bien tartamudo. No escuches la oración de ellos ni aceptes su sacrificio. Y Dios escuchó a Moisés. Y cuando ellos fueron a ofrecer el sacrificio, la tierra se convirtió en un monstruo con boca. La Biblia dice, por primera vez, la tierra abrió su boca y se los tragó. Y los demás que quedaron ahí salieron huyendo diciendo, no nos trague también a nosotros. Y al otro día le tenían otra revuelta al pobre Moisés. Entonces ya Dios dijo, no, esta gente no me la aguanto más. Moisés, hágase a un lado, voy a acabar con toda esta gente que no son sino desagradecidos y desordenados y rebeldes. Y el Moisés, que es nobleza. Qué rico que el Boyacá Real tuvieran un pastor como Moisés. Noble ese Moisés. Era una maravilla de hombre. Señor, por favor, si me pusiste en esta tarea, no los destruya para que la gente no hable mal de ti. Que no lees a la de Moisés, ¿no? No hable mal de ti. Pues hay una mortandad no pequeña y ante la oración de Moisés Dios le dice, ve, dile a Aarón que se meta entre el pueblo y que haga la expiación para que se aplaque la ira. Entonces el hombre de Dios se ha metido entre el pueblo y ha hecho la expiación y la mortandad terminó. Pero enseguida un rey le manda a decir a Balaán, que es el profeta de Dios, venga y maldiga al pueblo que se está metiendo por territorios que no le competen y yo te voy a recompensar. Pero Dios es bueno. Antes de que el rey mande la noticia, como Dios sabe todo, entonces le dice a Moisés, Balaán, Señor,
ahí te viene una embajada, la cual tienen un fin, y es que vayas a maldecir al pueblo. Pero tú no lo vas a maldecir, porque el pueblo es bendito. Mi pregunta es, un pueblo que se rebela, un pueblo que protesta, un pueblo que hace de todo en contra de la autoridad y en contra de Dios, y ahora Dios sale diciendo que es bendito. ¿Usted me puede explicar eso? ¿Por qué? Porque Dios había hecho ¿qué? Un pacto. Y cuando Dios hace un pacto, Él lo cumple. ¿Está claro? Él lo cumple. Todo lo que Dios te ha prometido te lo va a cumplir. Téngalo por seguro. Dejará de brillar el sol. La luna no volverá a resplandecer. Pero el pacto que Dios hace, lo cumple. Me encanta el Dios que yo tengo. Dios sí tenemos aquí. Dios le dijo a David que no faltaría a uno de sus hijos que gobernara en el pueblo de Israel. Entonces, un día David se puso de malicioso y miró a una muchacha que se estaba bañando. El asunto es que aquella era casada, pero pues el tipo le llamó la atención, la mandó traer y pecó. Y se presenta un sinnúmero de problemas. Pero como Dios había hecho ¿qué? Con David, él se lo iba a cumplir. Viene Salomón, cuyo nombre quiere decir ¿qué? Pacífico. Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra, compuso 3000 proverbios y sus canciones fueron 1005. ¿Lo han leído? Y algo que me llama la atención es que el tipo hace y deshace. ¿Quieren saber dónde está? Lean el libro de Eclesiastés. Ahí encuentra usted todo lo que él hizo. Y concluye al final que el todo del hombre es que tema a Dios. Porque ya él probó de que todo lo que hizo era ¿qué? Vanidad. Que a mí no nadie me contó la que yo me mando. Y le llega el COVID y lo pone a pedir agua. ¿Sí o no? En la vida yo había sentido dolor. Y en estos días me cogió un dolor acá. Y ya ahí sí me di cuenta yo. Me daba lidia mover la mano. Estaba en la mesa y para poder poner la mano en la mesa tenía que ayudarme con esto. Dije yo, oye, yo no sabía que era tan vulnerable. Un día necesité echarme limoncito en las axilas. Me tocó llamar a Merceditas porque yo no era capaz de echarme el limoncito. El dolor en el brazo. Uno es muy vulnerable. Entonces, cuando uno ha vivido, se da cuenta de que no vale la pena ser tan soberbio, ser tan altivo, pensar que tiene el control, que yo hago lo que quiero, que me voy para donde quiero, que a mí nadie me manda, que yo no tengo que rendirle cuentas. Todo eso se acaba porque un día, en un cuarto oscuro, sin nadie, tendrá que aceptar una realidad. Y es que todo lo que él pensaba se vino a tierra. Y ahora depende de alguien que le lleve agua, que prenda la cerilla, o oprime el switch porque ya no tiene fuerzas. Todo es vanidad. Usted que se cree tan importante, que mira a los demás hacia abajo, que hace alarde de su conocimiento, olvídalo, todo es vanidad. Es más, me encantó lo que dijo Salomón y parece que será arrogancia decir lo que va a decir. Salomón dijo una cosa increíble. El que aumenta el saber, aumenta el dolor. ¿No le parece interesante?
Claro. Por eso es que al final dice, no hay fin de hacer muchos libros, el mucho estudio es fatiga de la carne, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda obra que el hombre haya hecho en el cuerpo, sea buena o sea mala, porque al final todo es vanidad. Yo les recomiendo que bajen esa aplicación, ustedes que son expertos, donde aparece la niña muy bonita y le dan el proceso de la vejez. No, yo no he querido, no sé cómo seré yo viejo. Cierto, complicado, muy complicado. Entonces ahí uno se da cuenta lo efímera que es la vida. Entonces Salomón se dedicó a todo y al final se dio cuenta que todo era vanidad, pero ya había una cantidad de promesas hechas de parte de Dios. Dios había pactado con David, y entonces cuando David quiso construir el templo para Dios, Dios le dijo: no lo construirás tú porque has derramado mucha sangre, pero yo te cumplo el pacto, lo va a construir tu hijo. Y Salomón construyó el templo. Lea el capítulo 6 y el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, y ahí encuentra la oración de Salomón y la respuesta de Dios a la oración de Salomón. Pero resulta que Salomón pecó, y entonces Dios dijo que a causa del pecado de Salomón el reino se iba a dividir en el norte y en el sur. Unos irían cautivos a Babilonia y otros irían a Samaria. 10 tribus se fueron para Samaria, 2 tribus para Judá. Para Babilonia. ¿Por qué Dios no hizo desaparecer al pueblo de Israel cuando el pecado del rey había sido tal que pasó el resto de sus días construyendo altares a los dioses de las mujeres que tenía? ¿Sabe por qué? Dios pudo borrar por completo, pero dejó 2 tribus para que hubiera un hijo de David ahí gobernando. La razón: porque Dios le había hecho un pacto a David en el sentido que siempre habría un varón de su descendencia que gobernara el pueblo. ¿Suficiente como para acabar con todo? Sí, pero Dios cumple. Alaben al que es fiel y cumple. Cuando entramos al nuevo pacto, hay una particularidad en esto, y es que todos los pactos que Dios hizo se hicieron con sangre. Todos. Pero lo que más me llama la atención es que cada vez que Él hace el pacto, no dice: este es el pacto entre tú y yo. No. Este es mi pacto entre mí y ti. Léalo. Lea el pacto noéico. Y Dios dice: este es mi pacto con vosotros. Lea el pacto de la circuncisión, Génesis 17. Este es el pacto entre mí y ti. Y lo repite varias veces. Varias veces. ¿Por qué no dice entre usted y yo? ¿Alguien me puede decir? Porque no somos capaces de cumplir. No somos capaces. ¿Usted cuántas veces ha venido aquí llorando: Señor, yo te prometo que no la vuelvo a embarrar? ¿Y al otro día qué hace? Dígame la verdad. ¿Hay alguno aquí que no haya pecado después de que se convirtió al evangelio? ¿Todos han pecado? Están pecadores. Bueno, porque esa es nuestra naturaleza. Entonces por eso no aparece en la Biblia un pacto entre el hombre y Dios, sino entre Dios y el hombre. Porque el hombre, ya dijimos que ¿qué? No cumple. El nuevo pacto en mi sangre, no en la sangre de Carlos, ni por la palabra de Carlos. Por eso esos predicadores herejes del último tiempo: ven y pacta con Dios, haz la siembra para que tengas 10.
Esa es la herejía más grande del último tiempo. Ningún hombre puede pactar con Dios porque sin duda alguna va a fallar. Aquí tiene importancia es cuando Dios pacta conmigo. Y el nuevo pacto de Dios conmigo es el que me llena de emoción, de esperanza, de felicidad, de razón de cristianismo. Es lo que me hace levantar todos los días pensando de que más allá del sol yo tengo un hogar. Porque Dios me lo prometió y Dios me lo cumple. Pase lo que pase. No sé de qué voy a morir, no sé dónde voy a morir, no sé cómo voy a morir, pero Dios me prometió que me va a resucitar. No sé si usted podrá creer que Él lo va a resucitar. Usted verá si lo alaba, Él está aquí. Entonces, por eso yo no entiendo por qué los cristianos se dejan dañar del diablo. Sí, un cristiano se bautiza, Dios lo llena de su presencia, tiene vivencias con Dios y un día es que no vuelve a la iglesia. Entonces yo voy a visitar al hermano. Venga, hermano, ¿qué pasó? No, hermano, es que yo he decidido no volver. ¿Y qué le pasó? Comienzo a hablar con el hermano. Se lo voy a contar más simple. Estaba en la iglesia, en la casa pastoral, y me llegó un hermano así más o menos, de 150 centímetros. Llamaba Jacobo, un excelente creyente. Me dijo, hermano, yo vengo a despedirme de Dios, de la iglesia y de usted. No voy a volver. Ya me llamó la atención, nunca había escuchado una cosa de esas. Pero alguna vez es la primera, ¿verdad? Entonces le dije, ¿qué pasó, hermano Jacobo? No, hermano. No, venga, cuénteme por qué. Tiene que haber una causa. Lo que pasa, hermano, es que me soñé anoche tomando cerveza. Y amanecí muy mal. O sea, él se sentía pecador porque había soñado tomando cerveza y pensaba que estaba, ¿qué? Descarriado. Él sabía que desde su conciencia y su poco conocimiento, pues le parecía que estaba en pecado y que no era digno ni de ser miembro de la iglesia, ni de ser hijo de Dios, y en consecuencia no debería volver. Bueno, ya sabe el trabajo del pastor. Le he dado un buen teterado y el tipo al final siguió ahí en la iglesia. ¿Qué es lo que quiero decirles con eso? Que a veces a nosotros nos pasan cosas. Y hay una particularidad, ¿no? Cuando el diablo me hace la oferta del pecado, entonces, tranquilo, nadie sabe, ni se van a dar cuenta. Tranquilo. Pero después de que cae, el mismo que le decía que no había problema, ahora dice, todo el mundo sabe. Mire cómo lo está mirando el hermano Juan. Llega a la iglesia y le parece que todo el mundo lo está mirando y que lo está juzgando, cuando los hermanos no saben nada. ¿Quién es el que actúa ahí? El diablo, que quiere destruir al creyente para sacarlo de la iglesia. ¿Y por qué lo saca? Porque ese creyente no conoce a Dios en sus 4 dimensiones. ¿Cuáles son? Altura, anchura, longitud y profundidad. De veras, si alaba a Dios. Por eso no me cansaré de tratar de que ustedes entiendan la grandeza de Dios que tenemos. Mi Dios no es vengativo. Mi Dios no es cruel. Mi Dios no es un tirano. Mi Dios es amor. Lo más grande que hay en el mundo es amor. Yo quiero que lo alaben, hermano.
Entonces Dios no quiere que usted peque. El evangelio está diseñado para que usted no peque. Entre otras cosas porque es fácil. ¿Cómo es que dice San Mateo capítulo 11? Verso 29. Porque fácil es mi yugo. Dios diseñó el evangelio para que el hombre no peque. Pero a nosotros nos pasa lo que le pasa a unos amigos, que le embarramos al salir o le embarramos al entrar. Pero que le embarramos, le embarramos. Y entonces Juan, el apóstol santo de Dios, le dice a la iglesia algo así: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Punto seguido les dice: hijitos, estas cosas, ¿cuáles? Las que les acabo de escribir y las que vienen después, os escribo para que no pequéis. O sea, Dios quiere que usted ¿qué? No peque. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué? Algo así. Yo no quiero que ustedes pequen. El evangelio está diseñado para que ustedes no pequen. Pero como yo sé que ustedes siempre pecan, no quiero que se condenen. Les dejo un abogado. Señor, ¿y cómo voy a pagar ese abogado? Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. De veras sí lo alaba, hermano. Desde que yo entendí esa verdad bíblica, yo ando tranquilo. Y mire a ver quién quiere correr conmigo una cuadra. Porque estoy seguro que el nuevo pacto en la sangre de Cristo hace posible que aunque yo sea infiel, entonces yo no me voy a dejar dañar la conciencia. Se me fue la mano, vi lo que no debía de ver, cogí lo que no debía coger, hice lo que no debía de hacer. Y cuando el diablo viene a atacarme, entonces yo le digo: no venga con ese cuento barato, que mi deuda ya la pagó el Señor. ¿Qué le parece? Ya la pagó. Léete el capítulo 3 del libro de Zacarías. Se presentó Josué el sacerdote ante Dios y Satanás se presentó a su derecha para acusarlo. O sea, el diablo está diciendo: yo soy mejor que el ministro de Dios. Se ubicó a la derecha. Yo estudié en un seminario católico y cuando el obispo se firma a la derecha o se firma a la izquierda, dependiendo donde vaya la firma, representa la autoridad. Entonces, si está a la izquierda, tiene menos autoridad que el que firma a la derecha. Bueno, por algo dice la Biblia a la derecha, ¿cierto? A la derecha. El diablo se presentó a la derecha. Señor, este tipo es malo, este tipo es un predicador, ¿cómo se le ocurre? No le crea, él viene aquí de caripelado, pero él es más malo que yo. Yo solo te fallé una vez, pero este te falla todos los días. Acusar al pobre Josué. Entonces dice la Biblia que Dios utiliza algo muy importante que en teología se llama teofanía. Entonces el ángel de Jehová le dijo a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás, Jehová te reprenda, porque Josué es apenas un tizón arrebatado del juego. Llamó a los que le servían: vayan y quítenle las vestiduras viles a Josué. Y el tipo lo meten allá y sale elegante. Y ahora que sale elegante, entonces Dios le dice: Josué, mira que yo he quitado tu pecado. ¿No le parece maravilloso?
Tal vez esta mañana usted se arrodilló a orar. Y mientras oraba, el diablo le decía: no pierdas el tiempo, tú eres pecador, tú la has embarrado, tú eres un tipo infiel. Y estando en esas, el diablo acusándote, salió Jesús del lugar santísimo. Un momento, Satanás, no te metas con Mauricio, ni con Mercedes, ni con Carlos, ni con Felipe, porque ellos no deben nada. Yo pagué todo. Ellos han creído en la muerte y en mi resurrección. Y eso hace que sean justificados por la fe y tengan paz. Así que deje de andar acobardado por sus pecados pasados. Hace 10 años tuve un aborto. Hace 20 años cometí un crimen. Hace 15 días me acosté con una vieja. Hace tantos días me pegué una borrachera. Y el diablo lo está ahí martillando. No le crea. Si ya le pediste perdón a Dios, tu pecado no existe. Porque con Dios no se vive el pasado, con Dios se vive el presente. Alaben el nombre de Cristo. Con Dios es hoy. No es mañana, no es ayer, es hoy. Oh, yo quiero que alaben a Cristo. Dios ha pactado contigo. Tu pasado no existe. No existe tu pasado. 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 No tienes deuda. Ya Jesús pagó. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Por eso es que me encanta el texto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Si hubiera sido en la nuestra, ay Dios mío, ya nos hubiera tragado el infierno. Pero como fue en Cristo, el infierno está cerrado para los hijos de Dios y el cielo está abierto. Y hoy podemos sentir la gloria de Dios aquí. Podemos disfrutar de su presencia. Podemos gritarle al mundo: no que seremos salvos, somos salvos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No lo digo yo, lo dice la palabra. La obra de Jesús es tan importante que hoy alcanza a cualquier pecador. Un hombre, yo estoy predicando en la calle y se me acerca un hombre destruido. Pastor, ¿será que yo tengo perdón? Y claro, pastor, es que yo soy Caín. ¿Cómo así? Sí, yo maté a mi hermanito y creo que no tengo perdón. Le hablé de Jesús. Porque cuando el hombre entienda las 4 dimensiones en el amor de Cristo, ay hermano, así sea arrastrándose, pero vas a llegar. Aquí con Cristo no es como la Fórmula 1. Salen 20 o 30 carros y solo 3 se llevan un pedazo de vidrio. El podio, dicen ellos allá. Y los otros contaminaron, dañaron, se estrellaron, acabaron. Algunos hasta quedan parapléjicos y otros se mueren, como Ayrton Senna. Dios no es así. Él ha hecho un pacto contigo y conmigo. Y Él te lo va a cumplir y me lo cumple a mí. ¿Cómo vamos a llegar? No sé. Yo quiero llegar, eso sí. Puede ser que alguno vaya a 200 o a 300 y otro vaya a 50 y otro vaya a 20 y otro vaya a 1 kilómetro y otro vaya metro por hora. Otro llegue arrastrándose. Pero ahí está Jesús. Has terminado tu carrera. Has peleado la buena batalla. Has guardado la fe. Usted verá si lo alaba, hermano. No sé cómo vas a llegar, pero por favor llega. Si te toca arrastrándote, hazlo.
Si te toca de la mano de alguien, hazlo. Si te toca en 4 pies, hazlo. Pero llega, porque Dios te ha prometido y Él te cumple. Él es fiel. 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 Él te cumple. No sé quién estará aquí con el corazón partido, con un dolor en el alma, porque a veces piensa que no puede. Yo quiero decirte que aquí está Jesús. Él prometió y Él te va a cumplir. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte como se debe de acercar todo el que es dependiente. Señor, aquí estoy, no puedo más, no soy capaz. Pero como Él hizo un pacto contigo, Él te cumple. Si no hubiera sido